de que el Perú esté bien no significa que estén bien los peruanos. Y creo que hay ese descontento general y esta revisión del modelo, que no solo es en América Latina, sino a nivel global, particularmente en los Estados Unidos. Recordemos que en la presentación al Congreso, en el Estado de la Nación que hace el presidente Biden la semana pasada, prácticamente declara la muerte de la propuesta neoliberal, cuando dice que Wall Street no construyó este país, los chicos de Wall Street no construyeron este país, sino la clase media, y la clase media la construyeron los sindicatos. Y dice además que el trickle down, el goteo, no funcionó y que hay que reconstruir la economía desde la base y desde el medio. ¿Sí? 40 años desde las reformas de Reagan y Thatcher, más o menos se acaban con Trump en los Estados Unidos. 40 años, aquí el modelo se inventó, se desarrolló en base a las propuestas de Milton Friedman desde la Universidad de Chicago. El neoclasicismo en lo económico se convierte en neoconservadurismo con Bush hijo, se convierte en neoliberalismo en el final del ciclo y entramos en un nuevo ciclo acelerado por la pandemia, ¿sí? Hay una, lo que acabas de decir es muy correcto, hay una politóloga en Chicago que se llama Michelle Walker, que dice que no solo se trata de Black Swans, la teoría de Taleb, de cisnes negros, sino de Grey Rhinos, rinocerontes grises, que nos vienen a la carga, sabemos que nos van a cargar y no nos damos cuenta hasta que nos llevan por delante, ¿sí? Y si de crisis sobre el coronavirus se trata, miremos lo que está sucediendo en la India. Si alguien tenía warnings, advertencias de cómo venía la plaga, era India y no hicieron nada. Y eso es un gobierno de derecha, moderno, que iba a modernizar la India y más bien la sujeta a todas sus contradicciones. Creo que lo que vemos en América Latina, y totalmente de acuerdo contigo, Ernesto, en los riesgos geopolíticos. Y vamos a entrar directamente a la presentación en Perú antes que nos gane el tiempo y si me dejas compartir mi pantalla. Es esta y es esta. Estás viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí, la estamos viendo. Y solo la presentación, déjame cerrar el Q&A para que no me distraiga. Esta es una presentación que se las voy a hacer lo más rápido posible, espero no tomar más de 15 minutos, sobre los resultados de las encuestas, tanto de la primera como de la segunda vuelta. ¿Y por qué quiero pasar por la primera vuelta? Porque creo que la primera vuelta nos dice mucho y les voy a hablar de las encuestas ya de la segunda vuelta, ya empezamos a tener series de data más consistentes que nos empiezan a decir qué es lo que podría pasar el 6 de junio. Incluyo en esta presentación la encuesta de Atom que acaba de publicar el Comercio esta mañana. Tuve la suerte de que la publicaron temprano y la actualicé en los últimos 20 minutos. Déjame ver. Perón estaba buscando una alternativa, la estaba buscando y no la terminaba de encontrar, Yo cuando empecé a hablar de las presentaciones, en un momento cuando parecía que podía haber una segunda vuelta entre Johnny Lescano y Verónica Mendoza, decía, no es casual que finalmente un puneño, el Perú le debe muchísimo al altiplano, la plata, la lana de alpaca, que finalmente un puneño pueda acceder a la presidencia, luego que Vizcarra fuera un presidente accidental y también provinciano. Y sería curioso que se enfrente un puneño con una cusqueña, Verónica Mendoza es del Cusco, que es la vieja tensión que construyó el imperio incaico entre runas y collas. Y ahí nos sorprende Castillo, que es de Cajamarca, del norte, de una zona que está en Chota, y de hecho las encuestas ya lo predecían. Ahora, había distorsiones, si ven las líneas verticales son horizontales, son los promedios estaban distorsionados. ¿Y qué hacemos en el modelo nuestro en GSG, un modelo con el que trabajo desde la elección de Toledo? Es hacer un promedio del promedio de las encuestas. Hay gente que dice que eso no se puede hacer, sí se puede hacer. Y de hecho, a raíz de la elección de Trump y las encuestas previas a la elección de Trump y Brexit, ya en Estados Unidos lo que se sigue son los agregadores de encuestas, ¿sí? Los promedios de las encuestas y se normaliza la data, se ajusta
por el tamaño de la muestra y por la desviación de la muestra. Como toda encuesta, es una indicación. En última instancia, la última encuesta es la elección. Ergo, no puede haber mejor encuesta que la elección misma. Cuando uno ve el promedio del promedio histórico, ahí está la desviación del escano, porque el escano fue muy popular en términos de intención de voto por mucho tiempo. Y entonces empezamos a promediar las muestras en el contexto del tiempo. Ninguna es exacta, pero hacemos un clúster, ¿sí? Y cuando hacemos el promedio de la última muestra de las 4 encuestas que utilizamos para el modelo, ya queda claro que Fujimori y Castillo estaban de primeros, ¿sí? Y donde sí hay una desviación que las encuestas no encuentran es que López Aliaga termina de tercero, de Soto de cuarto y Lescano, que venía en una caída, termina cayendo, ¿sí? Esta es la tendencia histórica del IEP, que es la que hace encuestas, tiene la serie más larga en la primera vuelta, ¿sí? Y es la que seguimos. Y el IEP es curioso porque es una encuesta hecha por un centro académico y no comercial, no tiene las desviaciones naturales de una encuestadora que tiene intereses comerciales y la hace en alianza con la República. Y aquí las tendencias ya estaban claras. Castillo venía de abajo, Lescano perdía tiempo y subían de Soto y Fujimori, ¿sí? Y Mendoza perdía tiempo. Esto es los resultados de la primera encuesta, esto ya es el resultado final, y esto es cuando comparamos los resultados finales con la última muestra de IEP, y ahí vemos el resultado. Lo que sí sorprende es la subida súbita, valga la redundancia, de Castillo vis a vis el resto. Ahora, ¿cómo analizamos este resultado? Esto es una distribución de los resultados finales en la elección. Entre lo que aquí hay una suerte de discreción mía entre lo que es la derecha y la izquierda en el Perú, y distribuyo los votos de derecha por los del centro y la izquierda. El centro está desapareciendo, lo acabamos de ver en la elección de Madrid. Ciudadanos desaparece, 0 elecciones, y el electorado básicamente se polariza, ¿sí? El PP gana por una proporción importante, pero la suma de las izquierdas, más Madrid y el PSOE, y Unidas Podemos, que pierde, y está sucediendo lo mismo en todo el mundo, ¿sí? Y en el Perú, el Perú es un país muy conservador, el fujimorismo es una expresión heredada del aprismo, pero es una expresión del conservadurismo peruano. El Perú siempre es un país mucho más conservador que el promedio de la región. Y siempre hemos virado a la izquierda. La colonia nos dejó una cantidad de marcas en la cultura, y naturalmente la derecha unida debería volver a ganar la elección, pero la derecha está muy fragmentada, ¿sí? Y vamos a ver en los demográficos por qué eso no necesariamente favorece a Fujimori. Es los resultados electorales en términos geográficos, la distribución en el Congreso, muy fragmentado, ningún partido, y en el Perú realmente no hay partidos, ¿sí? Son todos movimientos organizados. El último gran partido del Perú, que era el APRA, no tiene representación alguna, ¿sí? Ni un solo congresista, porque el partido después de la segunda presidente García y más aún después de su suicidio está totalmente desarticulado, ¿sí? Y no hay mayorías, ¿sí? Y la clave aquí va a ser que Perú Libre en ninguna coalición llega a tener las mayorías sustanciales para hacer las reformas que Castillo y el presidente del partido, Vladimir Cerrón, están proponiendo. Pero sí hay suficientes coaliciones para darle a Fujimori cierto margen de maniobra si llegara a ser gobierno. Ahora bien, estos son los resultados finales, 18 candidatos, totalmente fragmentado el voto. El del medio es el geográfico, y la derecha es lo que se llama un mapa demográfico. Hay un arquitecto en el Perú que ha hecho lo que hacemos aquí en Estados Unidos. Los mapas demográficos son muy distintos a los geográficos. Aquí se dice que la tierra no vota. Land doesn't vote, people vote, ¿sí? Es la gente la que vota, y hay que ver demográficamente cómo es el Perú. Y el mapa de la derecha es la distribución demográfica del voto. Lima representa 1/3 de los votos, y las regiones, que antes se llamaban provincia, había un cambio en el lenguaje peruano. Yo soy provinciano, pero ahora queremos ser regionales, ¿sí? Ya no queremos ser provincianos. Las regiones representan 2/3, y esas regiones hoy día están movilizadas, mucho más que Lima. Y Lima, que tiene 1/3 de la población, 10 millones de habitantes, tan grande como Sao Paulo o Ciudad de México, para que vean la dimensión de Lima, tiene su propia fragmentación, ¿sí? Y ese voto regional
2/3 del voto fragmentado, informado por la tecnología. Cuando dice la gente vota por Castillo porque es ignorante, no, es al revés, vota porque está informada, porque tienen celular, porque tienen acceso a internet, más o menos, porque están tomando sus propias opciones. Y esas regiones movilizadas hoy día ejercen ciudadanía y ejercen voto. Entonces, el voto de la izquierda es la expresión geográfica en el demográfico. Si Perú votara como en Estados Unidos, donde la ley es winner takes all, ¿qué significa? Que si un partido gana un estado por 3.000 votos, se lleva el estado completo. ¿Por qué? Porque el voto norteamericano es indirecto, hay un colegio electoral. Por eso es tan peculiar la elección en los Estados Unidos, pero en el Perú hay cifra repartidora. Entonces, el voto es como el mapa de la derecha, absolutamente fragmentado. El mapa no es rojo ni es naranja, es multicolor en estos 18 partidos con sus 18 candidatos. Esto es un heat map, un mapa de temperatura. La huella de Castillo es nacional, la huella de Fujimori es nacional, con distintos colores, pero este es el voto específico de Castillo versus Fujimori. Por eso es que Castillo tiene 19, Fujimori tiene 8, entre los dos no llegan al 20% del voto nacional, del voto válido, y es donde se dice que vamos a elegir por 2 candidatos de minoría contra una mayoría, ¿sí? Y aquí vemos dónde es fuerte Castillo, en el sur de Lima, en el sur del Perú. El sur del Perú es muy importante porque la mayor parte de la minería hoy en el Perú, la minería genera el flujo de caja en el Perú, está en el sur. La agroindustria, que genera la mayor cantidad de empleo formal en el país, está en el sur. ¿Sí? Y el sur en las últimas elecciones ha elegido presidente. Por quien vota el sur, gana la elección. ¿Sí? Y Fujimori, ese es exactamente, es muy fuerte en Lima, muy fuerte en el norte, muy fuerte hacia la selva, pero en el sur no tiene mayor presencia. Y estos son los otros candidatos que quedaron en las encuestas, para que vean cómo se distribuye el voto, ¿sí? Y esta fragmentación, lo que no nos queda claro en la segunda vuelta, y lo vamos a ver en las encuestas, es cómo se va a organizar ni cómo van a ir por las opciones. Además, más aún con candidato como Castillo, que es tan singular. Hoy día, la palabra comunista, socialista, populista, aprista, fascista, han dejado de tener valor como categoría porque se han vuelto en adjetivos. Y los adjetivos no sirven para entender lo que está sucediendo. Castillo no es ni comunista ni socialista, y a pesar de que Cerrón se manifiesta como marxista-leninista mariateguista, cuando uno lee la ideología, la doctrina de su partido, si tiene alguna, y sus propuestas no son ideológicas. Ergo, al no haber un elemento ideológico, es cuestionable si son realmente comunistas o socialistas. Lo que sí queda claro es que son radicales, en lo que José Luis Reni, que es un historiador peruano, llama la tradición radical peruana. Y Castillo es un bicho, perdón, es un candidato muy raro, bicho sin que usarlo como adjetivo, en el sentido que es un candidato radical de izquierda conservador, ¿sí? Es pro familia, es pro vida, ¿sí? Y ese conservadurismo muy regional, muy provinciano peruano, genera que tenga una masa de votantes muy singular. La izquierda liberal que representaba a Verónica Mendoza no tuvo representatividad, y la izquierda radical conservadora es la que toma la posta en el Perú, y esas dinámicas son las que que están determinando esa segunda vuelta. Esto es los demográficos por inclinación económica. Lo que hace este muchacho es agarra el voto en función de los brackets de ingreso y lo distribuye. Aquí volvemos a ver que el voto es esencialmente de derecha en términos de sus mayorías, pero la fragmentación no tiende a favorecer porque es la concentración en Lima. Y estas son las encuestas de la segunda vuelta, ya incluyendo la encuesta de hoy, ¿sí? Y aquí la serie, en lugar de agruparla por encuestador, las agrupamos históricamente para ver la tendencia. Y ya ven en esas líneas naranjas y rojas cuáles son las tendencias en las encuestas que ya han hecho más de un sample. Ipsos ha hecho 2, Datum ha hecho 3, incluido el que se publica esta mañana, que es un sampling del 5 al 6 de mayo, por lo tanto, y incluye la percepción de la gente después del primer debate que se hizo en Chota, en Cajamarca, intempestivamente de alguna forma, pero que generó ciertas reacciones. Y lo que está sucediendo
es que Castillo empieza a perder, pasa de 44 a 43 a 41 y Fujimori empieza a subir. Pero si se dan cuenta, el slope de la curva, la inclinación de la curva, empieza a declinar y no sube a la velocidad que había subido inicialmente. En el caso de Ipsos, que ya tiene 2 muestras, la inclinación es mucho menor. Y lo que estamos viendo aquí es la distribución de los blancos viciados y los no definidos, y el margen promedio entre los dos candidatos desciende de 15% a 13% a 12%, que es en lo que está hasta esta mañana como margen promedio. Y aquí lo que hacemos es, como les mencionaba, promediar los resultados de las encuestas. La diferencia sigue siendo sustancial y vamos a ver si se puede cerrar de aquí a la elección del 6 de junio. Ya lo que queda es 30 días, si no me equivoco, a la fecha, sí, poquito menos, 29 días. Y aquí vamos a analizar un poquito los cualitativos de cada una de las encuestas rápidamente. El problema de Fujimori sigue siendo que tiene un alto grado de rechazo. El 50% de los encuestados en la encuesta de Ipsos dicen que no votarían definitivamente por Fujimori. Ahora eso baja de 70 a 55 a 50. Hay un racionamiento de cara a que Fujimori puede ser menos mala que Castillo. Y en el caso de Castillo, sube de 33 a 36. Sin embargo, el encuestador promedio, en el caso de Ipsos, sigue viendo cualidades en Castillo que son superiores en ciertos casos a los de Fujimori. Esto es la intención de voto en Ipsos en términos de demográficos de la primera y la segunda encuesta. Las primeras encuestas están abajo, las segundas, la segunda están en los cuadros de abajo. Y lo que vemos es que el trasvase de los votos sigue favoreciendo, de alguna forma, perdón, el trasvase de los votos sigue favoreciendo a Castillo. Incluso hay una de las cosas que se pregunta a la gente, dice, hay un 12% en el sector A y B, va a votar por Castillo. Y de cara a la campaña anti-Castillo, pareciera ser no lógico, pero ahí es donde funciona el rechazo a Fujimori, que tiende a ser muy fuerte a través de todos los sectores de ingreso y mucho más en las provincias que en Lima. Y en el caso del sector E, que es el sector de menor ingreso, como ven en los gráficos de la derecha, Castillo sigue siendo muy fuerte. Y el sector E es totalmente mayoritario. La mitad del voto de la A representa una facción del voto del E, lo cual no le funciona a Fujimori. Esto es una tercera visión de lo que es la encuesta de Ipsos, en base a lo que es la discusión. No queda muy claro si la discusión es comunismo, capitalismo, conservadores, liberales. Hay una tentación, se está tentando y pareciera que se quisiera discutir sobre el modelo económico, si el modelo económico debe ser reformado o no, cambiado o no. Keiko podría mantener el modelo o no, y Castillo podría cambiarlo completamente, ¿sí? Y la discusión es que la mayor parte de los peruanos quieren cambiar el modelo. El problema del modelo económico en el Perú es que la Constitución señala que el Estado es subsidiario de la economía, como la Constitución chilena. Solo hay 2 países en América Latina en donde se declara la subsidiariedad del Estado por ley. Y en el marco de la pandemia, no funciona. Es decir, el modelo se agotó, entró en un proceso entrópico en el propio Estados Unidos donde se inventa y se desarrolla. Hay una presión, lo vemos en lo que acabas de mencionar, Ernesto, social, política, protestas sociales, que el modelo tiene que ser ajustado de alguna forma. Lo que se dice, por ejemplo, que la monarquía inglesa no sigue siendo monarquía por conservadora, sino porque es flexible, porque se adapta, porque cambia. Y el modelo, la subsidiariedad del Estado tiene que ser modificada. El Estado no puede ser subsidiario de la economía, tiene que ser solidario con la nación, por aquello de que hablamos de Estado-nación. Y en base a eso, las curvas de arriba las que indican las segundas vueltas en las últimas elecciones, entre Humala contra García, Fujimori contra Humala, Fujimori contra Kuczynski y ahora Fujimori contra Castillo. Y lo que vemos, ha habido saltos muy grandes en todas las elecciones anteriores, y lo que vamos a ver si va a haber ese salto o no. Esto es los cualitativos de Datum de las 2 encuestas. La que acaba de salir esta mañana no he visto la encuesta per se todavía, pero lo que queda claro es que los atributos de Castillo hasta la segunda encuesta
hasta la primera encuesta, perdón, de Datum, seguían favoreciendo a Castillo, que los peruanos no son particularmente anticomunistas ni antifujimoristas, por lo tanto las campañas de los anti no necesariamente podrían funcionar. Esto es el cualitativo de la primera encuesta de IEP. Veremos cómo vienen en su segundo muestreo, y esto lo demuestra lo que les decían, que en el sector AB hay un 12% que vota porque tiene una intención de votar por Castillo, independientemente de toda la campaña que se está haciendo en su contra, y que en el sector de IE tiene 60% del voto. Ahí es donde está el reto, si Fujimori puede o no remontar tal cosa. Esto es el IEP, la migración de los votos, perdón, lo que le decía, cómo se están moviendo los votos, hacia dónde están yendo los votos de López Aliaga, del Lescano, y ahí es donde las cosas empiezan a ser peculiares en el Perú. López Aliaga, después de la primera vuelta, dice en su primera declaración que Castillo no es comunista, porque es pro familia y pro vida. Entonces, hay lugares en que se encuentran López Aliaga con Castillo. Hernando de Soto se reúne con Castillo porque él dice inicialmente que Fujimori es mercantilista y que Castillo puede ser una propuesta de capitalismo popular. Ya de Soto dice el domingo que va a votar por Fujimori, ¿sí? Ahora, el otro problema que tenemos con López Aliaga, con Lescano, con de Soto y con Mendoza es como no tienen partidos políticos, lo que digan o no digan no necesariamente significa que el voto por ellos vaya por uno u otro candidato. Por lo tanto, estos trasvases tienen mucho que ver con decisiones, con manifestaciones emocionales en las encuestas que se manifestarán o no como las decisiones racionales en el momento de votar. Y esto es el cualitativo de CPI, de la única encuesta de CPI, en donde pareciera ser que la gente está muy, muy segura de su voto y que el cambio no va a ser de castillistas a fujimoristas y tal cosa existe, sino de los votos blancos viciados o que no han decidido y que se van a mover a un otro candidato. Hay que tomar en cuenta que en la primera vuelta votó el 70% de la población electoral, por debajo del promedio histórico, que es 80%. Se dice que hubo mucho ausentismo, sí, en términos relativos, pero recordemos que en Estados Unidos vota el 62, 64% de la población, en Colombia promedio el 47%, en la elección de Duque se votó más del 60% por primera vez en la historia colombiana. Por lo tanto, los ratios de votación en el Perú, en el marco de la pandemia, ¿sí? Y de la falta de entusiasmo con los 18 candidatos de 70%, sigue siendo significativo, ¿sí? Tampoco es que el ausentismo sea muy grande, pero lo que va a decidir la elección, esos blancos viciados y esos no decididos que vamos a ver. Y esto es una proyección con la que jugamos nosotros, lo llamamos trend light, esto no se puede determinar, esto no es un algoritmo predictivo del resultado de la elección. Lo único que nos tratamos de ver cuál es el slope de la curva, lo que vimos en el agregado de todas las encuestas. ¿Qué nos están diciendo las encuestas? Las que ya tienen más de un punto. La de la izquierda es Ipsos, que solo tiene 2 puntos. Si la tendencia fuera la misma, no habría forma que de aquí al día 70, que es el día de la elección, desde que hicimos este modelito, desde las primeras encuestas, que Fujimori superara a Castillo. Pero en el caso de Datum, y aquí ya sí tenemos un problema. Cuando tengamos suficientemente datos, hacemos lo que se hace en Estados Unidos, hacemos un clúster de todas las encuestas y las curvas tienden a darnos mejores tendencias. Pero en el caso de Datum, sí. Según Datum, Fujimori, si sigue con esa tendencia, incluso con el punto de hoy, podría ganar la elección. Y aquí ya la proyección está ajustada. Aquí normalizamos la data, ¿sí? Porque si se dan cuenta, en este caso, si sumamos ambas tendencias, dan más de 100, pero aquí ajustamos por 100. Jugamos un poco con los blancos viciados, no saben, no han decidido todavía, y vemos los dos escenarios. En el caso de Ipsos, necesitamos una tercera serie. No, el margen sería muy corto, y en el caso de Datum, el margen se cierra porque la tendencia, este gráfico yo la tenía hasta esta mañana con 2 puntos, con 3 puntos empieza a cerrar. ¿Qué nos está diciendo esto, Ernesto? Que en realidad el 6 de junio cualquiera de los dos candidatos puede ganar. No hay una tendencia muy clara, no hay una definición en el electorado. Los analistas en Lima tienden a decir que Fujimori puede ganar, pero si gana va a ganar por un margen muy, muy estrecho.
Creo que eso es más una tesis que una hipótesis, es decir, hay analistas que ya tienen una decisión antes de ver la data, y lo que la data nos dice es que en realidad no hay nada conclusivo. Jorge, José, si tuvieras que apostar tu patrimonio por una de las dos, ¿por cuál te irías? ¿Cuál sería tu predicción? ¿En términos de qué? ¿De lo que, O sea, del digamos, interés nacional o ¿cuál de de los los dos, números? independientemente de lo que diga tu sentir o lo que tú quisieras que pase, ¿no? Si tuvieras que hacer una predicción de cuál de los dos candidatos ganaría, ¿cuál sería tu apuesta? Difícil, te digo porque analizando los números, que es como hay que hacer estas cosas, tú y yo manejamos temas financieros, ¿sí? Y en finanzas, cuando nosotros hacemos este modelo que nosotros creamos hace muchos años, cuando no se agregaba ni se promediaba, lo derivamos de nuestras proyecciones de flujo de caja. Cuando uno proyecta flujo de caja a 5 años, cuando asesoramos a compañías, siempre le decimos al cliente, el número del año 5 no va a ser el número que vas a tener, hay demasiados imponderables en el camino, ¿sí? Eisenhower, el comandante supremo de las fuerzas combinadas de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, decía que cuando se va a la batalla uno agarra el plan y lo bota a la basura, pero no se puede ir a la batalla sin haber hecho sin el ejercicio de planificar la batalla, ¿sí? El plan sirve para mentalmente manejar todas las alternativas. La ciencia no se basa en certezas totales, sino en el conocimiento de la incertidumbre. Un científico sabe lo que no sabe y opera en función de eso, ¿sí? Y Claro. yo creo que la data no es muy clara. Lo que intuitivamente uno puede derivar de la data, que acabamos de ver los demográficos, y este muchacho hace lo que realmente debería hacer todo el mundo, ver la elección demográficamente, no geográficamente, es que como dirían, ¿cómo se dice en las carreras de caballos? El placé, la ventaja, la tiene Castillo porque representa a 2/3 del electorado que aparentemente, por lo que dicen las encuestas, independientemente de las tendencias de Datum, recordemos que las curvas históricas fueron mucho más pronunciadas en todos los casos, salvo en el caso de PPK. PPK le gana en la segunda vuelta a Fujimori por un margen muy corto. Probablemente si Fujimori gana, va a ser en esa misma dinámica porque el slope, la inclinación de las curvas es parecida. Pero el descontento, la desubicación, la histórica tensión entre Lima y las provincias, el hecho de que las provincias hoy día tienen relevancia, que el modelo no funciona para ellas en el marco de la pandemia, sigue tendiendo a favorecer a Castillo. Y ese margen de 12 puntos promedio, faltan 4 semanas, a 2 puntos de ganancia de Fujimori, y en Datu vemos que ya no gana 2 a la semana, sino solo 1, ¿sí? En 4 semanas son 8 puntos, no cierra los 12. Claro. Digamos, ese es el análisis de la data, sí, pero puede cambiar súbitamente, ¿sí? Sí, mira, yo te quisiera compartir mi análisis cualitativo, ¿no? Cualitativo, yo veo ganador a Castillo, ¿no? Y básicamente he tomado nota aquí de 4 razones por las que es muy difícil que Fujimori pueda remontar a Castillo. Primero, en una segunda vuelta, donde hay solamente 2 candidatos, o sea, más que las preferencias por el candidato, terminan pesando los antivotos, ¿no? O sea, usualmente, cuando hay 2 candidatos, gana no el más carismático ni el más favorito, sino el que tiene menos antivoto, por lo menos el caso peruano. Segundo, los perfiles, ¿no? O sea, el perfil Castillo, perfil Fujimori, detrás de eso refleja algo. Castillo es un profesor, ¿no? La imagen que tiene la población en general de un profesor es de alguien que enseña, de alguien bueno, normalmente una persona honesta. Fujimori tiene una imagen detrás de una persona que nunca ha trabajado, porque fue congresista, pues para muchos eso no es realmente un trabajo, ¿no? Pero digo, no ha tenido un trabajo como tú y yo, pues que... Sí, una chamba, sí. Una chamba en el sentido peruano, ¿no? Entonces eso es algo que la gente en el comparativo empieza a valorar. Un tercer elemento es el elemento corrupción, porque se habla mucho de la corrupción de Cerrón, que incluso ha sido sentenciado por corrupción, pero el candidato no es Cerrón.
y la gente cuando va a votar marca una imagen. Entonces, Castillo no tiene antecedentes de corrupción. Fujimori, por supuesto que sí, ni qué decir. Entonces, ese es otro elemento que puede terminar pesando en la decisión final. Y el cuarto, que me parece que tiene que ver ya con la estrategia de campaña de los candidatos, es que Fujimori es una candidata agresiva, ¿no? Una candidata que ataca. Castillo se ha cuidado mucho de no atacar, entonces está más pasivo, y en el balanceo que puede hacer la opinión pública, vas a tener un agresivo y un pasivo, ¿no? Entonces, creo que cuando tú balanceas todo eso, y además, sobre todo, el gran nivel de antivoto que tiene Fujimori, va a ser muy difícil que pueda Fujimori remontar esa... muy difícil, muy difícil. Te doy un dato más. Los dos presidentes con mayor popularidad en la historia del Perú han sido Fujimori y Vizcarra. Y los presidentes con mayor capacidad, formación para poder gobernar el Perú fueron el presidente de la transición, el cusqueño, Paniagua y Francisco Sagasti. Y no han sido populares. Pancho Sagasti es probablemente una de las personas mejor preparadas para gobernar el Perú y no lo quiere nadie, ¿sí? Y Paniagua fue muy popular, pero cuando se presentó como candidato fue un fracaso absoluto. Y ya cuando se jura el Parlamento Express, Ernesto, a mí me llamó la atención muchísimo que casi todos los congresistas juraban por su pueblo, por su familia, por su comunidad, por su departamento. Y el rechazo contra Vizcarra, independientemente de sus efectos y de sus excesos, si tales fueron comparables a los de Alan García II y I o a los de Fujimori, hubo mucho rechazo por ser de las regiones. Y toda esta crítica a los gobernadores y los alcaldes regionales con todos sus crímenes o no, defectos o no, refuerzan lo que toca señalar, esta cosa del sentimiento regional, ¿sí? De que en este momento se definen una cantidad de cosas que van mucho más allá que el voto per se. Y Fujimori no termina de calar como una candidata popular. Y recuerda que en el mundo hoy día, ¿quién elige presidentes? Las mujeres, los jóvenes y la suma de las minorías, que en el caso del Perú son las regiones. Y las mujeres como demográfico, que en el Perú son 50-50, es muy pegadito, casi hombres y mujeres están contadas. En Estados Unidos es 55%, ya las mujeres son la mayor parte de la votación, es un demográfico muy singular. Y como tú señalas, la intención de voto en las encuestas es emocional, pero el voto, en última instancia, en el momento de votar, la gente vota en una decisión racional, particularmente el demográfico femenino, que es muy complejo en sí mismo, ¿sí? Porque hay tendencias muy variadas, es una decisión de costo-beneficio, de riesgo-retorno. Si voto por esta persona, ¿me va a ir mejor o no? ¿A mis hijos les va a ir mejor o no? ¿A mi familia? ¿Sí? Y esa racionalidad es la que se termina imponiendo. Y la racionalidad de las provincias es distinta a la de Lima. Hay una discusión, yo estoy haciendo esta presentación a grupos empresariales en Perú, les digo, el problema del voto antiterrorismo es que esa es otra narrativa, otra racionalidad que no es la misma que en Lima, que en las provincias, ¿sí? En las provincias la guerra interna se vivió en muchas regiones de distinta manera y la represión de las Fuerzas Armadas fue muy grande, ¿sí? Y esas lecturas también hay que empezar a hacerlas regionalmente, en regiones activadas, movilizadas, y eso tiende a sustentar la lectura que estás haciendo de los cualitativos. Sí, me parece que digamos, como te decía, si yo tuviese que apostar mi patrimonio y solamente tuviese dos opciones y obligatoriamente tuviera que entrar en esa apuesta, pues claramente Castillo sería el próximo presidente, ¿no? Ahora, en ese hipotético escenario, ¿qué puede pasar? ¿No? Porque no necesariamente los candidatos, y recordemos lo que el famoso no aplicaré el shock de Fujimori, no necesariamente los candidatos hacen lo que dicen que van a hacer.
¿Cómo ves tú los escenarios futuros? O sea, ya nos imaginamos el 28 de julio de este año juramentando Castillo. ¿Qué puede venir después? En una u otra opción van a ser gobiernos difíciles, porque ninguno tiene mayorías. Fujimori tiene mayor posibilidad de hacer coaliciones, que puede ser una coalición que obstaculice una gestión de Castillo o la torpedee abiertamente, ¿sí? Castillo no tiene un equipo, es muy claro que hay cierta precariedad en su capacidad de gobernar el país, pero su alianza con ya formal y oficial con Verónica Mendoza podría proporcionarle los cuadros técnicos y los funcionarios técnicos de lo que en el Perú se llama el caviarato, el caviarado, las personas preparadas, información humanista y que han sido parte o no de los últimos gobiernos en el Perú. La izquierda liberal se alía con la izquierda conservadora para generar una posibilidad de gobierno en el Perú. No nos olvidemos que cuando Fujimori se eligió en el 90 tampoco tenía ninguna capacidad de gobernar el Perú y el país fue gobernable durante su gobierno por respaldos como entre otros como Hernando de Soto, ¿sí? Y el Perú hoy está más institucionalizado de lo que parece. Yo les digo en el Perú, recuerden lo que dijo John Adams, el ingeniero de la República Norteamericana. Jefferson la diseña, Adams la constituye, segundo presidente de los Estados Unidos después de George Washington. Y lo que decía Adams es que los Estados Unidos eran una república de instituciones y no de personas, debería ser de leyes y no de carismas. Y el Perú hoy día es un país mucho más constituido que en 1990. Es un país con una sanidad, con una salubridad, con unas cuentas nacionales muy sanas, ¿sí? Con grandes deficiencias en distribución del ingreso, con grandes carencias entre los sectores A, B y el resto, entre el IMA y las provincias, pero donde la inversión es muy joven, es muy nueva, es internacional, es un país que ha firmado muchos acuerdos, que tiene leyes, que tiene instituciones, y la capacidad de una sociedad es en sus instituciones a resistir los avances autoritarios. Veamos qué va a pasar en El Salvador con Bukele, pero ya movió sus piezas. ¿Qué va a pasar en la elección en Colombia el próximo año después de lo que estamos viendo en Cali, que es singularmente violento? ¿Cuáles son los resultados de la Asamblea Constituyente chilena y el ciclo electoral en Chile? Pero en el Perú, Castillo pero tampoco le va a resultar difícil gobernar a Fujimori, ¿sí? Porque va a tener a las provincias como oposición. Castillo no va a desaparecer. Perú Libre, el partido de Cerrón, tiene la primera minoría en el Congreso, no es sustancial para cambiar nada, pero está allí, ¿sí? Y se espera, la mayor parte de analistas esperan que el gobierno Fujimori sea muy populista y que por otro lado va a haber una gran tentación de un gobierno con un pasado tan corrupto, porque está ahí también, ¿sí? Se critica la sentencia de Cerrón, pero no la del papá de Keiko, que dice que lo va a perdonar y que es su principal asesor. Ella propone mano dura, veremos cómo está funcionando vemos cómo funciona la mano dura en Colombia, cómo puede funcionar en El Salvador. No es necesariamente hoy la mejor opción. Sí, el modelo va a tener que ser reformado. La derecha conservadora hoy día es muy, pero muy conservadora. Hay una situación singular ideológicamente, Ernesto. Hernando de Soto está a la derecha de López Aliaga, que está a la derecha de Urresti, que está a la derecha de Keiko. Y López Aliaga está a la derecha de Bolsonaro, que está a la derecha de Trump. ¿Se puede gobernar el Perú desde una coalición conservadora tan conservadora? Tampoco va a ser fácil, ¿sí? Y ergo, probablemente en el bicentenario de la independencia que se celebra en el Perú es el último país en independizarse en América Latina en el 21, pero no se independiza sino hasta el 24, cuando los ejércitos de Bolívar llegan al Perú y consolidan la independencia en Ayacucho. Probablemente la consolidación del bicentenario es decir, los peruanos, ok, si no nos ponemos de acuerdo, todas las partes, si no tenemos racionalidad, yo siempre digo que para gobernar bien hay que ser sensible en lo social, racional en lo político y pragmático en lo económico, ¿sí? En ese orden, el orden de los factores, se altera el producto. El gran problema de Venezuela, entre otros, es la irracionalidad política que es previa a la elección de Chávez, ¿sí? El canibalismo político venezolano previo a la elección del 98 le da las condiciones a Chávez para hacer lo que posteriormente sucede por distintas variables. Si en el Perú se da una irracionalidad política, y ya lo intentamos, 4 presidentes en 5 años son
expresión de irracionalidad política, ¿sí? De querer gobernar de parte de Fujimori desde el legislativo, obstaculizando toda intención del ejecutivo, no va a favorecer a nadie. Y veremos, o sea, lo que toca es decir, Castillo parece ser más pragmático de lo que uno piensa. Castillo tiene una maestría en educación, en psicología de la educación. Tampoco salió de chota a ser candidato a la presidencia. Fue militante del partido de Toledo, ha sido dirigente del SUTEP por más de 20 años. El SUTEP es una de las instituciones más antiguas en el Perú, con acción popular, de las que siguen vivas. Muchas han desaparecido. El SUTEP sí es un movimiento sindical, magisterial, de profesores con inclinaciones de izquierda, sin duda, nadie lo va a negar, pero ha sido importante en el desarrollo del Perú y va a seguir siendo permanente. Por Cerrón, el líder del partido, es médico, neurólogo, neurocirujano, tampoco es, sí, hay una cierta sofisticación que no se termina de reconocer, independientemente de todos los problemas. Si el pragmatismo, y hay que ver que ya Perú Libre es un partido, son tres partidos en uno, el de Castillo, el de Cerrón y el de sus bases. Y esa dinámica puede ser muy constructiva o muy destructiva dependiendo cómo se organice siendo gobierno. Y hay riesgos en que Castillo, que Cerrón sea el Miquilena de Chávez. Recordemos que Miquilena es el ideólogo, el que organiza la campaña de Chávez y le articula al gobierno. Chávez se deshace de Miquilena y eso no es necesariamente positivo porque termina siendo más negativo en el desarrollo político venezolano. La flexibilidad del sector privado va a ser clave, ¿sí? En términos de lidiar con uno u otro candidato. Los riesgos de que el gobierno Fujimori sea autoritario y que busque en su gestión encubrir la corrupción en la que están involucrados sus principales cuadros, intervenir en el Poder Judicial para sanear su pasado y tener continuidad en el Perú, tampoco es un riesgo marginal. Ok, te comparto, muchas gracias, José, te comparto mi opinión. Yo creo que tienes razón cuando dices que Perú está institucionalizado y hay, de alguna manera, dos poderes fuertes, ¿no? O sea, no hay uno que predomine sobre el otro, el poder ejecutivo y el poder legislativo, y debido a eso es lo que tú dices, que hemos tenido 4 presidentes en 5 años, ¿no? Yo me imagino 2 escenarios posibles: Castillo alineándose, reduciendo su radicalismo y acercándose un poco más hacia el centro, como lo hizo Ollanta Humala, por ejemplo. Ollanta Humala gana con el voto de izquierda, se acerca un poco más al centro y termina siendo prácticamente un gobierno de derecha, ¿no? O de centro derecha. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que se mantenga como radical. Si se mantiene como radical, veo ahí lo que yo, digamos, percibo, es que hay una alta posibilidad de una guerra de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque si se mantiene como radical, va a querer cambiar la Constitución. Y cambiar la Constitución no es algo sencillo, ¿no? De hecho, no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, su único camino sería querer cerrar el Congreso. Puede cerrar el Congreso, puede cerrarlo, ¿no? Como lo hizo Vizcarra. Ya tenemos el antecedente de que el Poder Ejecutivo o un presidente puede cerrar el Congreso, ¿no? Tenemos, pero por las vías habituales, no por la vía golpista, ¿no? Que por ese camino no siento que las Fuerzas Armadas le den el apoyo, pero sí, como lo hizo Vizcarra. Pero el Congreso también tiene antecedentes de vacar presidentes. Entonces, lo que yo percibo es que ahí se va, si se mantiene Castillo en una posición radical, se viene una guerra de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en donde uno de ellos se va a querer tumbar al otro, a ver quién tumba al otro primero. O sea, se viene una guerra que puede estar durando de 1 a 2 años, ¿no? Buscando las causales para vacar al presidente o para cerrar el Congreso. Y ahí, dependiendo de cómo resulte esa guerra, donde la veo ligeramente más favorable para el Congreso, dependiendo de esa guerra, se puede clarificar un poco el escenario, ¿no? Pero si se mantiene como radical, veo una guerra de poderes, o sea, entre los dos,
como una carrera de autos en que los dos quieren llegar primero a la meta y la meta va a ser tumbarse al otro. Ahí la clave también, Ernesto, es cómo medien los terceros, que en un caso es el sector privado, que es sofisticado, que es internacionalizado. Recordemos que uno de los problemas en Venezuela, y por eso Venezuela es un caso único, no existe nada, ni Bolivia, ni Argentina incluso, ni Brasil, ni Ecuador, ningún país ha sido como Venezuela. En Venezuela, 20 años, poquito menos, 18, 17, antes de que Chávez sea elegido en el 98, la inversión neta de capital menos depreciación era negativa, tanto pública como privada. Ya no había un interés, no había patrimonio involucrado, por lo tanto el sector privado renuncia de alguna forma a defender sus activos en Venezuela. En el caso en el Perú no es. Y recordemos que el sector minero, lo que decía Alberto Benavides de la Quintana, el fundador de Buenaventura, es que el minero está donde está la mina, y los arándanos y las alcachofas tampoco se pueden ir a Miami, ¿sí? Hay demasiados intereses, y los chinos acaban de hacer inversiones masivas durante la pandemia en electricidad, en generación y distribución. Ahí hay un tercero que puede negociar, no desde lo político, sino desde lo privado, en lograr esos consensos. Dos, el interés internacional. Me preguntaba en una presentación si los Estados Unidos intervendrían. Para nada, si no ha intervenido en Venezuela, no va a intervenir en ningún lado. Nos estamos retirando a Afganistán. Después de 20 años, no hay ningún interés realmente en intervenir en nada. El gobierno de Biden se parece al de Franklin Delano Roosevelt en su nuevo progresismo, y en involucrarse en lo social y lo público, pero también en retirarse de la escena internacional por los problemas que tenemos en este país hoy, post pandemia. Y el tercero, los militares. ¿Qué van a hacer los militares? Si los militares van a intervenir o no. Hay un proceso que hay que entender. Yo fui periodista en Perú hace 30 años, pero por 10 años, y muy cercano a los temas militares, porque cubrimos la guerra interna en el Perú, el terrorismo, el narcotráfico, los derechos humanos, y lo mismo trabajaba por El Espectador de Colombia. Como corresponsal en el Perú, pero conocimos el proceso colombiano muy de cerca. Los militares peruanos tuvieron casi poquito más de 3 décadas muy difíciles. El gobierno militar los desgastó mucho, salieron de 12 años de gobierno militar a pelear la guerra interna, que causó tremendos traumas dentro de las propias Fuerzas Armadas, ¿sí? Fue una guerra difícil, complicada, que les hizo daño interna y externamente. Se aliaron con el gobierno Fujimori, que les hizo otra serie de daños, y la profesionalización de las Fuerzas Armadas peruanas ha sido excepcional en los últimos 20 años. Yo siempre digo que la escuela de francotiradores, el ejército peruano, es de un nivel absolutamente profesional e internacional. La operación Chavín de Huántar demostró esa profesionalización, ese salto que da, ese reseteo que da. El año pasado, de las 3 escuelas militares, las espadas de honor fueron 2 mujeres. En la Fuerza Aérea, una muchacha de Arequipa, y en la Marina, una muchacha de Ica. Y cuando uno es espada de honor, no solo es un tema de académico y de lo que llaman artes y ciencias militares, sino el liderazgo. Hay un cambio profundo en las Fuerzas Armadas peruanas, y yo creo que no van a querer ser ni gobernantes ni necesariamente deliberantes, independientemente que podrían ser dirimentes. Durante el golpe legislativo, por así llamarlo, de Merino, cuando Merino llama a los militares para que lo asistan en las protestas, los militares no le contestan el teléfono. O sea, no. Le dan la espalda. No, no, ni siquiera le contestaron, porque los militares dicen: este problema no es nuestro, entiéndanse ustedes civiles y resuelvan su problema. Mira lo que está pasando en Colombia con la intervención de los militares en protestas sociales. Y los militares en el Perú, en las protestas en contra de Merino, no participaron. Dijeron: este problema, podemos dar seguridad a ciertos sectores estratégicos del país, pero no vamos a intervenir. Y es muy difícil creer que fueran a intervenir, salvo en un caso extremo, ¿sí? Y yo creo que ese es un fenómeno, no sé si estás de acuerdo conmigo, Ernesto, latinoamericano, generalizado. Los militares, ni siquiera en Brasil, con Bolsonaro el presidente, son dirimentes. Y mira que renunció el comando más senior en Brasil de cara al manejo de la pandemia por parte de Bolsonaro. ¿Sí? Los militares ya se han retirado, se han profesionalizado y no quieren enredarse en temas políticos. ¿No? Salvo Venezuela. Lógico, pero Chávez era militar, construyó su gobierno desde militares rebeldes. Bolivia. Venezuela es tan singular que yo creo que Venezuela se repita, y esa es otra discusión que yo tengo. Vamos a analizar los temas
racionalmente, lógicamente, desapasionadamente. Ni Evo Morales, ni Correa, ni los Kirchner, ni Lula Rousseff generaron en sus propios países lo que Chávez Maduro han generado en Venezuela. Y hay que analizar Venezuela desde la singularidad venezolana y no extrapolarla a otros países que han terminado en mejor estado, generalmente política y económicamente, con gobiernos de izquierda que Venezuela. Sí, yo creo que los militares no van a querer intervenir, ¿no? Coincido con eso, y lo casi imposible que ellos apoyen una iniciativa golpista de Castillo, ¿no? Para cerrar el Congreso. O sea, lo veo casi imposible, ¿no? No. Así que el escenario que no analicé es el escenario de si gana Fujimori, ¿no? El cual lo veo con, sinceramente, y perdón para aquí los amigos peruanos que están y que seguramente quieren que gane Keiko, es totalmente objetivo, yo le doy menos de 5% de posibilidad a que gane Keiko Fujimori. Ok, pero en el hipotético caso de que ella gane, va a querer ser un gobierno que trate de limpiar un poco su pasado, lo cual va a ser muy difícil, pero va a terminar alimentando todo ese sentir de la población y dentro de 5 años tendríamos el mismo problema o peor, con otro candidato o candidata de la izquierda que podría tomar el poder y ya con una posición probablemente mucho más radical y con ese sentir de la población cada vez más encendido, ¿no? Entonces, pienso que eso es lo que podría pasar. Así que, pues bueno, se nos fue el tiempo, José. No sé si algún comentario final. No, totalmente de acuerdo contigo. Es una coyuntura compleja, no complicada, pero llena de problemas, pero al mismo tiempo llena de promesas, Ernesto. Yo creo que el optimismo no es una creencia, es una actitud. Ser optimista no es creer que me va a ir bien, eso se llama voluntarismo y convencerme que me va a ir bien, sino que pase lo que pase, venga como venga el día, yo voy a seguir avanzando y bregando. Y yo creo que a mí me parece que estoy optimista en el sentido de que el Perú finalmente tiene que terminar de definir sus retos históricos. Y en el caso del Perú ha sido la división entre Lima y las provincias, que representa Castillo. En el caso de Fujimori, lo que se llama la mesocracia, la consolidación del poder de la clase media peruana, que tiene, como en todos lados, tremendos retos, y que como abordemos esta elección, y no solo lo que pase hasta el 6 de junio, sino después, es lo que va a determinar que el Perú deje de ser un país que solo crece y progresa y que sea un país que se desarrolla. Queda claro, y eso lo está señalando la administración Biden, que la infraestructura no es física, sino es humana. El capital humano es fundamental, es lo que decía Pelosi, no es gasto público, es inversión en el activo más importante que tenemos, que son los norteamericanos. Y lo mismo sucede en el Perú. Una u otra opción nos ponen de un reto, lo que está pasando en Venezuela, que finalmente pareciera que se mueve a un espacio constructivo, ¿sí? Con las últimas decisiones y la actitud del gobierno norteamericano de cara a las últimas decisiones en Venezuela, que en el Perú podríamos estar en ese punto, decir, ok, lo que toca ahora es ponernos de acuerdo y que las terceras partes concilien, sean constructivas de cara a sus intereses, y que el Perú dé ese salto que no solo necesita, porque más tiene los recursos, sino que demanda y requiere. Sí, yo creo que Perú ha pasado por momentos tremendamente difíciles y los ha superado, ¿no? Pasamos por la hiperinflación de 1.000.000%, pasamos por el terrorismo sanguinario de los coches bomba que explotaban en la calle a cada rato, Tarata y todo lo demás, pasamos por la escasez, ¿no? La escasez de energía, la escasez de agua potable, la escasez de alimentos, la escasez de trabajo, y superamos todo eso, ¿no? Creo que... Durante el gobierno de García, un dato, Ernesto, éramos un país de 26.000 millones de dólares, hoy día estamos por encima de los 300.000 millones. Claro. Entonces yo creo que por peores cosas hemos pasado y lo hemos superado, ¿no? Así que muchísimas gracias, José.